En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy vamos a estudiar un tema muy importante para nosotros los cristianos. Y vamos a estudiar el tema que le llamaremos el canon bíblico. La palabra canon viene de la palabra caña, que significa medida. Es decir, que antes se medía con una caña el grosor de los libros. Por ejemplo, este libro mide esto. Este es el canon, lo que mide esta caña. Entonces ahora vamos a hablar acerca del canon bíblico. Usualmente en nuestros ambientes hay personas que dicen que hay Biblias católicas y Biblias protestantes. Pero ¿cuál es la diferencia entre las Biblias que utilizan los católicos y cuál es la diferencia con la Biblia que utilizan los hermanos que no son católicos, pero que son cristianos también? La diferencia está mayormente en la cantidad de libros que cada una de esas Biblias posee. Y podríamos decir que en las Biblias que usan los hermanos que no son católicos hay 7 libros menos de los que hay en las Biblias que usan los hermanos católicos. Pero ¿por qué se da esa diferencia? En primer lugar, la diferencia se da en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué se dio esto? Bueno, tenemos que remitirnos a la historia para que nosotros podamos comprender por qué se dio esa diferencia de libros en el Antiguo Testamento. En el año 332, Alejandro Magno, 332 antes de Cristo, Alejandro Magno conquistó todo lo que es el territorio que habitaba el pueblo hebreo en el año 332. Y se llevó cautivos a todos los habitantes de esa región. Era ya el pueblo judío, porque las otras tribus habían desaparecido de esa zona y se había quedado habitando este territorio el pueblo judío. Pues Alejandro Magno llevó cautivos y distribuyó por todo su imperio a los judíos que vivían en esa región. Entonces los judíos, cuando fueron llevados, deportados al imperio de Alejandro Magno, ellos se llevaron consigo sus santas escrituras. Pero estando allá, pasaron siglos y poco a poco ellos fueron perdiendo el idioma que ellos hablaban en su tierra. Y empezaron a hablar el idioma que se hablaba allí en el imperio, que era el idioma griego. Posteriormente, se les dio a los judíos la oportunidad de retornar a sus tierras. Pero algunos judíos retornaron y otros se quedaron en el imperio de Alejandro Magno. Ya no quisieron retornar. Los que retornaron regresaron con sus santas escrituras escritas en hebreo. Y los que se quedaron con las santas escrituras también, pero ellos mandaron a hacer una traducción de sus santas escrituras al idioma griego. Y cuenta una leyenda de que el emperador de ese entonces, posterior a Alejandro Magno, este emperador, para apoyar a los judíos que habían quedado en su territorio y que querían traducir sus santas escrituras al idioma griego, él mandó a traer a 70 sabios. Los encerró en cuartos diferentes para que cada uno tradujera a su manera las santas escrituras. Y cuenta la leyenda de que cuando terminaron de hacer la traducción y compararon, los 70 sabios habían traducido las escrituras del hebreo al griego exactamente igual todos. A esto se le llama la versión de los 70, la Septuaginta, es decir, la traducción de los escritos sagrados judíos al idioma griego, del idioma hebreo al idioma griego. Entonces, aquí ya se marcó una diferencia.
Los judíos que vivían en Palestina tenían sus escritos sagrados escritos en hebreo. Y los que vivían en el imperio de Alejandro Magno, los que vivían en el imperio conquistado por el imperio griego, tenían sus libros escritos en griego. Pero además de que tenían esos libros escritos en griego, acá los que vivían fuera de Palestina agregaron otros escritos que decían ellos que eran santos, porque se habían escrito en los tiempos en que ellos estuvieron deportados en el imperio griego. Y esos libros son los libros siguientes, se los voy a leer. Son el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de sabiduría, el eclesiástico, Baruch, primer libro de Macabeos y segundo libro de Macabeos. Allí la diferencia de los textos sagrados de los judíos se marcó mucha más diferencia, porque en ese momento surgió unos textos sagrados que contenían más escritos que otros. Y a estos que tenían estos 7 libros que les acabo de mencionar, se le llamó el canon largo o griego, es decir, canon largo porque era un libro más grueso, canon largo o griego. En cambio, los textos originales que utilizaban los judíos que estaban en Palestina, se le llamó el canon corto o palestinense, es decir, era un libro más delgado, y el libro que utilizaban los griegos ya era un poquitito más grueso. Eran 2 cánones. Entonces, queridos hermanos, esta es una diferencia en el Antiguo Testamento, y es una diferencia que históricamente comprobable de que solamente era una diferencia entre los escritos santos de los judíos. Cuando el Señor Jesús vino a este mundo, los judíos todavía tenían esa diferencia. Algunos judíos leían los escritos santos en el canon largo y otros en el canon corto o palestinense. Los cristianos, existe evidencia de que de 350 citas que hay del Nuevo Testamento hacia el Antiguo Testamento, de esas 350 citas, 300 citan al canon largo, al canon griego. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús desaparece de la vista de todos nosotros y asciende a los cielos, y se queda la comunidad cristiana, los cristianos continuaron utilizando de los escritos de los judíos el canon largo, más los textos que iban surgiendo de los evangelios, de las cartas de Pablo y todos los demás escritos que fueron surgiendo dentro de la comunidad. Los judíos, al darse cuenta de que los cristianos en sus reuniones y en sus celebraciones leían de igual manera al profeta Jeremías como leían los escritos o las cartas de Pablo, los judíos se escandalizaban porque decían, ¿cómo es posible de que ellos estén leyendo al profeta Jeremías, al profeta Isaías y a la par estén leyendo las cartas de Pablo, dándole el mismo valor desagrado a las cartas de Pablo a quienes ellos conocían? Todas esas cartas de Pablo y los demás evangelios estaban escritos mayormente en griego. Entonces los judíos se reunieron en el año 100 en el concilio de Yamnia, y allí ellos declararon que todo lo que estaba escrito en griego no era inspirado. Claro, ellos lo hacían para poder eliminar todo aquello que la gente leía, además de estos libros, de estos 7 libros del Antiguo Testamento, y que leían libros que hoy están en el Nuevo Testamento y que habían sido escritos en griego. Los judíos se escandalizaban y por lo tanto eliminaron todo lo escrito en griego como sagrado. Y ahí los judíos resolvieron su problema, y a partir de entonces ya ellos solamente utilizan como libro santo, como libro sagrado,
el canon corto o palestinense escrito en hebreo y no el canon largo o alejandrino escrito en griego. Esa es la diferencia. Pero los cristianos continuaron utilizando el canon largo. Y si ustedes ven, cuando yo les hice mención de que la iglesia reunida en el año 397 determinó cuáles iban a ser los textos que iban a formar parte de las santas escrituras de los cristianos, se van a dar cuenta que allí, en esa lista, están incluidos estos 7 libros que los judíos eliminaron a partir del año 100. Y vamos a leer rápidamente lo que dice el canon. Dice lo siguiente: fuera de las escrituras canónicas, nada se lea en la iglesia bajo el nombre de escrituras divinas. Ahora bien, las escrituras canónicas son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 4 libros de los reyes, 2 libros de los paralipómenos, Job, Salterio de David, 4 libros de Salomón, 12 libros de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Tobías, Judith, vean, Tobías, Judith. Estos son los libros que fueron agregados mientras los judíos estaban en su destierro en el imperio de Alejandro Magno. El libro de Tobías, el libro de Judith, los libros de los macabeos. Aquí están listados dentro de los libros que iban a formar el canon de nosotros los cristianos. Es decir, que estos libros, nosotros los cristianos los hemos aceptado para nosotros como libros inspirados. Por lo tanto, forman parte del canon de nuestras santas escrituras. Posteriormente, cuando el monje agustino Martín Lutero se fue de la iglesia, él sacó de nuevo el tema de estos libros. Y cuando Martín Lutero se fue de la iglesia, dijo: estos libros, su lectura es útil y buena. ¿Y saben lo que hizo? Él los puso al final de su Biblia. Y los puso al final de su Biblia y dijo: estos libros no son como los demás, pero su lectura es útil y buena. Luego, otro reformador, después de Martín Lutero, el señor Ulrico Zwinglio, él dijo de que esos libros su lectura era útil, solamente útil. Y Juan Calvino, y Ulrico Zwinglio, además de decir que su lectura era útil, él daba esos libros en un folletito aparte de su Biblia. Luego Juan Calvino eliminó por completo esos libros. Y John Lightfoot los llamó miserables apócrifos. Y posteriormente la Misión Presbiteriana de Inglaterra prohibió su lectura. Y así fue como, a partir de entonces, los libros o las Biblias que utilizan nuestros hermanos que no son católicos no tienen estos libros. Pero fueron quitados a partir de un proceso. Martín Lutero dijo que su lectura era útil y buena. Ulrico Zwinglio dijo que su lectura era útil. Juan Calvino los quitó y John Lightfoot los llamó miserables apócrifos, y la Misión Presbiteriana de Inglaterra prohibió su lectura. A partir de entonces es que hay digámoslo así, dos cánones de la Biblia. El canon largo, que es la Biblia que utilizamos y continuamos utilizando nosotros los cristianos católicos, y el canon corto que utilizan los cristianos no católicos. Entonces, queridos hermanos, ¿por qué es esa diferencia? Sencillamente porque Martín Lutero y los demás reformadores quisieron hacer valer la discusión que hubo entre los judíos. Pero nosotros no somos judíos, somos cristianos, por lo tanto, nosotros estábamos en la independencia de poder aceptar esos libros como libros santos, como libros inspirados. Jesús de Nazaret
mencionó esos, o al menos él citó algunos de esos libros cuando él daba sus sermones y andaba en medio de nosotros. Entonces, queridos hermanos, ¿por qué existen Biblias católicas y Biblias protestantes? Porque una Biblia tiene 7 libros menos. La Biblia que utilizan nuestros hermanos no católicos tiene 7 libros menos. ¿A dónde está la diferencia? En el Antiguo Testamento. ¿Por qué se dio la diferencia? Porque los judíos, estando en el destierro, agregaron más libros a sus escritos santos. Luego, nosotros los cristianos hemos adoptado esos libros como inspirados y están dentro del canon que la Iglesia ha establecido como nuestras santas escrituras, nuestro libro santo, la palabra de Dios. Por lo tanto, así como San Agustín decía, no creería yo en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica, nosotros podemos, como haciendo eco de esas palabras, decir que nadie tiene la autoridad para poder eliminar textos de las Santas Escrituras, porque es la Iglesia Católica que terminó en el año 397 cuáles iban a ser los textos que iban a formar parte de nuestro libro santo. Cualquier persona que ahora viniese y quisiera eliminar textos de la Santa Biblia no tiene ninguna autorización para hacerlo. Así que esto nos queda como una enseñanza y esperamos que ustedes profundicen también en todos estos elementos de la fe para que siempre estemos firmes en aquellas cosas que nosotros creemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.